creo que estamos haciendo acto de presencia en una reunión histórica. Sin duda alguna, esta 36ª Asamblea Plenaria de la COPAL tiene un gran significado porque se celebra después de 2 años de COVID. El Parlatino es un foro muy importante porque aquí convergen los países de América Latina y el Caribe. Efectivamente, lo que escuchamos de Alicia Bárcenas son datos contundentes, pero también tenemos que señalar que los problemas que se planteó en el diagnóstico de Alicia Bárcenas no son problemas nuevos, no son problemas creados por el COVID. Hay que señalar que son problemas que ya existían. Lo que pasó con el COVID es que se acentuaron. Por ejemplo, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza ya lo traíamos en América Latina, pero se acentuó con el COVID. Por ejemplo, en el caso la pobreza, la desigualdad en América Latina, pues ya venía, pero con la caída de la economía en América Latina, pues hay más pobres, hay más concentración de la riqueza. Lo que nosotros tenemos que entender es que esos problemas ya existían y se agravaron. Por eso esta reunión, la 36ª reunión plenaria del Parlatino, tiene un gran significado. ¿Por qué lo digo? Y lo digo de manera clara. No podemos salir de esta sesión plenaria sin asumir conclusiones importantes sobre cómo vamos a enfrentar esos problemas que fueron se agravaron más con el COVID. Por ejemplo, en América Latina estamos hablando de que 1/3 de la población vive en la pobreza y de los cuales la mitad vive en extrema pobreza. Hay una brutal desigualdad. Y en América Latina, nuestra región es una de las regiones donde más cayó la economía. Y claro, y esto es parte también de lo que pasó en México. Pero también hay que entender, en el caso de América Latina, muchos de los países, por ejemplo, los caribeños, viven del turismo. Y uno de los sectores más afectados por el COVID fue el tema turístico. Entonces, es claro que en América Latina hay una serie de problemas como desigualdad, pobreza, informalidad, el tema de deuda externa. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? En la delegación de México es una delegación plural, una delegación muy constructiva. Lo que nosotros estamos planteando es, tiene que haber una serie se tiene que tomar medidas a corto y a mediano plazo. ¿Cuáles? La primera, en el diagnóstico de Bárcenas se señala que ha avanzado, la región de América Latina es una de las regiones donde falta que avance la vacunación. Entonces, uno de los retos inmediatos es asumir compromisos para que se vacune mínimo el 70% de la población de América Latina. Ese es el primero. Un tema también fundamental. En el diagnóstico se plantea que en América Latina uno de los sectores que más le pegó el COVID es a la gente humilde, a la gente pobre. De ahí pues que esa gente pobre tiene que tener algún tipo de apoyo mientras se puedan crear los empleos, porque pues, la gente vive al día, la gente no tiene que comer. De ahí que creo que una de las enseñanzas de México ayudó muchísimo, son las transferencias directas que se dan a los adultos mayores, que se dan a los jóvenes, construyendo el futuro, que se da con las becas para los estudiantes, para las madres jefas de familia. Es decir, reconocido por el FMI, reconocido por los dirigentes de las cúpulas empresariales en México. Gracias a esos apoyos sociales tenemos menos pobres. Claro que como cae la economía, cae el empleo, pues hay más pobres. Pero sí, en el caso de México, sin esas transferencias directas, sin esos programas sociales
que hemos respaldado en la Cámara de Diputados, hubiéramos tenido más pobres. Y gracias a esas transferencias, es importante decirlo, aumentó el consumo, porque más allá del COVID, el dinero siempre llegó y la gente pues podía comprar. Y esto ha sido fundamental y contribuyó para la recuperación económica de México. Del diagnóstico que presenta Bárcenas, la región de América Latina es la región donde más semanas clases se han perdido. En otras regiones ya regresaron a clases presenciales, en el caso de América Latina aún no. Y lo importante es que, ¿qué es lo que descubrió este COVID? Que pues muchas de las familias no tienen internet, muchas de las familias pues tienen que subir a la azotea para ver si les pueden tener internet. Es decir, otro de los retos que nos enseña esta pandemia es que necesitamos avanzar en la inclusión digital, en la brecha digital, que en todos los países tenemos que invertir ahora, no tenemos por qué esperar, no hay de otra, ¿eh? Y en el caso del tema educativo, sí es urgente que ya, como ha pasado en otra región del mundo, se regrese a las clases presenciales. Eso es un tema. Pero hay otro tema que es muy importante expresarlo. Fíjense que el tema, y que lo descubrió el COVID, el tema ya existía, pero se agravó, el tema de la informalidad. ¿Cuál es el problema de América Latina? Que hay un sector muy importante del trabajo precario, del trabajo informal, es decir, que no tiene ninguna prestación. Pues esa gente fue lo que más también le pegó el COVID. Esa gente vive al día. Esa gente, por ejemplo, no tiene IMSS, no tiene... ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Que tenemos que avanzar en la formalización de la economía. En México se dio algo importante en el caso de cuando en la Cámara de Diputados regularizamos el tema de la subcontratación, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, hay un tema importante en América Latina, y ahí están los datos. Es una de las regiones donde hay muchos trabajadores informales. A esos le pega más, le pegó fuerte el COVID. Necesitamos formalizar la economía, incorporarlo a los servicios de salud. Otro tema importante, fíjate, que descubrió, bueno, no lo descubrió, pero finalmente, porque eran sistemas que ya venían, la debilidad de nuestro sistema de salud. Entonces se descubrió claramente cómo tenemos una gran debilidad en el sistema de salud, que fuimos prácticamente rebasados. ¿Qué necesitamos ahí? Pues necesitamos invertir en salud. El COVID nos enseñó la importancia de los médicos, la importancia de las enfermeras, lo importante que son los medicamentos. Es decir, América Latina tiene que invertir en el sector, en fortalecer sus sistemas de salud. Y también hay un tema que me parece muy grave y es una de las cuestiones que vamos a plantear, el tema de la deuda. Los países de América Latina, por el nivel de deuda que tenemos, o sea, estamos pagando el costo financiero de la deuda, es decir, intereses de la deuda. Pero la pregunta es, nuestros países cayó la economía, tenemos problemas en la recaudación, tenemos problemas, por ejemplo, en el caso de necesitamos dinero para financiar el tema salud. Necesitamos dinero para salud. No tenemos recaudación. Cayó nuestra economía y todavía tenemos que pagar servicios de la deuda. Lo que estamos planteando es, lo primero, pagar el interés de la deuda o atender a la gente pobre, la gente humilde, que vive al día, que necesita un apoyo directo del gobierno. Es decir, los grupos vulnerables. Invertir en salud. O sea, necesitamos invertir para poder salir de esta pandemia. Entonces, es muy claro que en el caso de América Latina necesitamos, número uno, reestructurar la deuda externa. Es decir, no decimos que no se pague, pero que nos esperen mientras podamos tener decisiones, porque es importante financiar el desarrollo. ¿Cómo vamos a salir? Y esto quiero destacarlo, Fíjese que
América Latina cayó más o menos un 7% en promedio. Más o menos se está planteando que las otras economías desarrolladas están recuperando más. Nosotros en dos, 3 años, ni siquiera vamos a alcanzar lo perdido. Es decir, lo único que vamos a lograr es el rebote. Es decir, como veníamos antes del COVID. Y si nosotros nos conformamos con eso, estamos perdidos. Es decir, ahorita viene el COVID, pero también podrían venir problemas sociales. Entonces, creo que esta reunión es histórica porque tenemos que tomar decisiones. Los problemas de América Latina, pues lo tiene cada país, pero es mejor que nosotros entendamos que en la medida en que nos integremos, en la medida en que avance la integración latinoamericana en materia comercial, en la medida en que tomemos políticas de manera conjunta, como hacen los europeos o como lo hacen los asiáticos. En América Latina, pues la mayoría hablamos español. Tenemos ese gran instrumento y lo que planteamos es, el Parlatino tiene que ser el instrumento para hacer recomendaciones. De aquí tenemos que regresar a la Cámara de Diputados, pues a llevar propuesta legislativa para que podamos avanzar en la recuperación. Uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos aumentar los ingresos. Requerimos aumentar los ingresos. Y para eso sí necesitamos tomar una serie de medidas desde el punto de vista de los ingresos que aumenten la recaudación en México. Ya no alcanzan los recursos. Entonces, yo creo que aparte de la necesidad, es porque estamos hablando de que vivimos un momento, ni siquiera estamos recuperando, de inicio de la recuperación. Por eso el presupuesto en México, lo que tenemos que fortalecer, tiene que ser un presupuesto con recursos de salud. Estamos en inicio de la recuperación. Un presupuesto que contemple estos programas sociales, porque esa gente vive al día. Y si el mismo FMI ha reconocido que los programas sociales en México ayudaron para no tener más pobres, hay que avanzar en ello. Pero también lo que necesitamos que hacer en México para poder recuperarnos es que avancen los proyectos prioritarios del presidente, que avance el Tren Maya, que avance el tren transísmico, como está avanzando el tema de Santa Lucía y el tema de Dos Bocas. ¿Por qué? Porque la manera de recuperar la economía es generando empleos. Y yo creo que por eso el presupuesto 2022 en México tiene un buen enfoque y yo creo que va a ayudar muchísimo para nuestra recuperación.